Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien? Abre su Biblia, por favor, ahí en el libro de Lucas, capítulo 10. Vamos a ver una que otra parábola. Vamos a ver la parábola del buen samaritano, ahí en el capítulo 10, por favor. ¿Es 10 qué? 10:25. 10:25. Vemos ahí que la parábola del buen samaritano. Déjeme decirle algo. Las parábolas constituyen una de las características del Evangelio de Lucas, y Lucas se especializó en parábolas, así como Marcos se especializó en los milagros. Lucas registró ciertas parábolas que se encuentran entre las partes más conocidas de la Biblia, y la parábola del buen samaritano es probablemente la historia más conocida del texto bíblico. Algunos críticos literarios la han considerado como una de las más grandes historias que se han contado jamás. Y vea lo que dice el verso 25, dice que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y mire, la parábola del buen samaritano surgió como una respuesta, fíjense cómo surgió, como una respuesta a una pregunta. El intérprete de la ley le preguntó: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero no se trata de una pregunta honesta, o sea, no, el intérprete de la ley no lo estaba preguntando honestamente, ya traía ahí su jiribilla, como dicen los beisbolistas, ¿verdad? Ya traía su chanfle la pregunta, ¿no? Entonces, no se trata de una pregunta honesta, pero sí era una buena pregunta y una pregunta normal, que fue formulada por un intérprete de la ley, que en ese sentido era un abogado. El intérprete de la ley ejercía como un abogado. Y el Señor tenía una manera, o sea, el Señor Jesucristo tenía una manera muy adecuada de tratar las preguntas. Las respondía formulando otra pregunta, lo cual es conocido, por cierto, esto es un método muy conocido, como le llaman el método socrático, por haber sido utilizado por Sócrates, que él preguntaba, le preguntaban y él contestaba con otra pregunta. ¿Para qué? Para hacer que la gente pensara y que contestara realmente la persona. Entonces este método socrático, como le llaman, el método permite que el que formula la pregunta sea el que responda. Y bueno, vemos la pregunta que le dice: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces, así que el intérprete o abogado intentó poner a Jesús ahí en el estrado de los testigos, y Jesús le dio la vuelta a la situación y le puso a él en el estrado de los testigos. Vea lo que dice el verso 26. Él le dijo, fíjese, la pregunta del maestro, del intérprete de la ley fue: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y la respuesta de Jesús fue otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, es asombrosa la sabiduría de Jesús, la verdad, en serio, bien tremendo, ¿no? Dice, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Aquí vemos que Jesús ya sabía que él era un experto en la ley de Moisés. Dicen los versículos 27 y 28, mire, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Así le contestó el Señor. Él mismo se contestó. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué está escrito en la ley?, le dice Jesús. ¿Cómo lees? ¿Qué entiendes tú? No, bueno, pues si ahí hizo,
No, pues amarás al Señor, o sea, él estaba hablando de los mandamientos, ¿no? Y evidentemente la respuesta de Jesús fue muy aguda y penetrante. Vea lo que dice el verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Observemos que el Señor le dijo al intérprete que le había respondido correctamente, ¿no? Recordemos también que este incidente ocurrió antes de que Cristo muriese en la cruz. ¿Quiere decir que una persona puede ser salva por guardar la ley? Acuérdese, todavía no había muerto Jesús. Todavía no había muerto Jesús. ¿Una persona puede ser salva por guardar la ley? Estamos hablando que todavía no había muerto Jesús. Todavía no estaba el Espíritu Santo. Es una buena pregunta, ¿no? Ok. Pero bueno, vamos a decir que sí, pero vamos a continuar y ahorita salimos de dudas. Entonces vamos a continuar con este argumento hasta el fin. No son los oyentes de la ley, sino los que cumplen la ley, los que son justificados. Y si tú dices que puedes cumplir la ley, debo recordarte que Dios te contradice. Él dice que es imposible ser justificado por la ley, porque nadie es capaz de cumplirla. ¿Sí o no? Nadie. Dijo San Pablo en Gálatas 2:16, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir lo que manda la ley de Moisés. Y esto se completa con lo dicho por el mismo escritor, por Pablo en Romanos 8, versos 3 y 4, ¿no? Vaya conmigo, póngale una marca y vaya conmigo a Romanos 8, versos 3 y 4. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Entonces, porque Dios ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés, que era incapaz de hacerlo a causa de la debilidad humana. ¿Qué pasó? Dios envió a su Hijo, ¿sí?, en la misma débil condición del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de este modo condenar al pecado en la propia debilidad de nuestra condición. Y lo hizo para que podamos cumplir lo que a la ley exige, pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Volvemos a la parábola. Si aquel intérprete de la ley hubiera sido honesto, lo cual no era así, habría dicho, maestro, o sea, el intérprete hubiera preguntado de esta forma, o le hubiera dicho a Jesús de esta forma, maestro, he tratado sinceramente de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y mi mente, y a mi prójimo como a mí mismo, pero no puedo. He fracasado miserablemente. Así que, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? O sea, si él primero hubiera reconocido su condición como humano, ¿verdad? Pero no lo hizo. Pero en vez de ser sincero, adoptó una táctica evasiva y dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces Cristo le dio la respuesta a su pregunta, que es la parábola del buen samaritano. Es una historia sencilla, pero bien tremenda, ¿no? Verso 30. Bueno, regrese a Lucas, perdón, porque nos fuimos a Romanos. Lucas 10:30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Fíjese, vemos ahí, es posible que este intérprete de la ley fuese que un levita probablemente,
y que al oír esto se haya sentido molesto al verse aludido de una manera personal. ¿Sí? Dice el verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Vemos aquí en esta parábola 3 clases de personas que representan a 3 filosofías de la vida. Vemos al ladrón, ¿sí? Dice que un sacerdote por aquel camino, que dice que un hombre descendía a Jericó y cayó en mano de ladrones. Vemos la primera persona, un ladrón. Su filosofía de la vida no respeta la propiedad ajena, el ladrón. ¿No? Es como si dijera: lo que tú tienes es mío. Podría aplicarse a 2 grupos muy diferentes en su ética: aquellos que se apropian indebidamente de lo ajeno, como en este caso, y en el otro extremo aquellos que no creen en la propiedad privada, motivados por ideas políticas, sentimientos humanitarios o concepciones de vida comunitaria, ¿verdad? Lo que va a ser México pronto. No, México no se crea. Como son en otros países, ¿no? La cuestión de que no hay una propiedad, no creen en la propiedad privada. O sea, qué tremendo, ¿no? Vemos a otras 2 personas, el sacerdote y el levita. Su filosofía de vida expresa: lo que yo tengo es mío. Esto es individualismo puro y duro. Es un egoísmo que se desentiende de todo sufrimiento o necesidad ajena a la propia. Es como un capitalismo salvaje y sin Dios. Y vemos una cuarta o tercera persona, el buen samaritano. Su filosofía de vida dice: lo que tengo te pertenece. Esta sería la filosofía cristiana de la vida. En otras palabras, se expresaría así: lo que tengo es tuyo si puede resultarte de ayuda. Lo que tengo es tuyo si lo necesitas. Esa es la filosofía. Lo que tengo es tuyo si lo necesitas. Todas las cosas pertenecen ¿a quién? ¿A quién pertenece todo? A Dios. ¿Y usted y yo qué somos de Dios? Administradores. Nada más. Entonces, el buen samaritano, su filosofía es: lo que yo tengo te pertenece. O sea, y Jesús lo explica de una manera bien tremenda, ¿no? Con este hombre, ¿no? Que fue golpeado. Como el que iba por ahí pasó, le curó las heridas, lo subió a su cabalgadura, lo dejó en un mesón, y pagó por adelantado todavía. Le dijo: toma, y lo que gastes yo te lo pago. Es como cuando usted ve a un joven o a alguien en la calle, ¿verdad? Ahora estaba pensando, porque llegué ahí al pollo, ¿verdad? Mi esposa me habló por teléfono y me dijo: oye, Toño, pasa por un pollo, ¿no? Y yo dije: ay, ni el olor me gusta del pollo. Y entonces yo dije: híjole, pasan por aquí los hermanos y van a decir: ay, este hermano qué hipócrita, no le gusta el pollo y bien que está comprando su pollo Pepe, ¿no? Y estaba ahí yo pidiendo el pollo, ¿verdad? Y entonces me acercó un niño y entonces me dijo: ¿me compras un refresco? ¿Me da para un refresco? Y pues la primera reacción al voltear le dices tú: no, porque tú dices: son niños vagos que nada más andan viendo a ver qué rollo, ¿no? Pero ya me quedé pensando y lo volteé a ver y yo dije: bueno, ¿qué me cuesta comprarle un refresco?
Y volteé a verlo y estaba sentado en el piso con otro joven comiéndose un pedazo de pollo, como que alguien le regaló una parte de pollo y unas tortillas. Y dije, se me hace mala onda, ¿no? Qué gacho. Y le dije, a ver, ven, ¿de qué quieres tu refresco? No, de lo que sea. No, de lo que te guste, pues ahorita que puedes escoger, escoge. De naranja, ándale pues, y ya. Pero tú comienzas a pensar en esas cosas y sabes, no estoy tocando trompeta, pero lo que trato de decirle es que si lo vemos eso como una excepción, pero se supone que esto debería ser lo natural. ¿Se acuerda cómo vivían los primeros cristianos en el libro de los Hechos? Que dice que todo tenían ¿qué? En común. Todo tenían en común. Y esa es la manera. Se supone que como cristianos, claro, no vamos, lógico es que tenemos responsabilidades, tenemos familia, tenemos asuntos que arreglar económicamente, también pagar renta, pagar esto, pagar lo otro, y no puede uno despilfarrar por despilfarrar. Pero la filosofía del buen samaritano era, si lo que tengo yo te ayuda, es tuyo. Esa debería ser la filosofía del cristiano. Y sabe, Dios bendice. Dios bendice. Por eso cuando nosotros hacemos el llamado para las despensas, siempre trato de recordarle el versículo, el que le da al pobre, a Dios le presta y Dios se lo volverá a compensar. La Biblia ya no nos habla de este hombre del buen samaritano, ¿verdad? Es una parábola, pero bueno, si fuera una historia, ya no nos dice cuál fue el final de la historia, pero a lo mejor fue un hombre que fue bendecido abundantemente por Dios, por todo lo que, o sea, por un corazón dispuesto a dar de lo de él. Y sabe, en estos tiempos de verdad, cuesta trabajo encontrarse gente así. Ya no tan fácilmente, la verdad, la gente es desprendida. O sea, hay una cuestión, ¿no? Entonces, la intención del Señor fue que nosotros aplicáramos esta parábola a nuestra propia situación. Se nos dice que un hombre descendió de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, y esta es una figura de la humanidad. Es la raza que se remonta a Adán, ¿verdad? Figurativamente hablando en el contexto de la parábola. La humanidad vino de Jerusalén, el lugar donde los seres humanos podían aproximarse a Dios, y se dirigió hacia Jericó, la ciudad que había sido maldecida en el Antiguo Testamento por sus prácticas paganas, destructivas para el ser humano. Histórica y espiritualmente la humanidad cayó y se encontró impotente, sin esperanza e incapaz de salir de esa situación y salvarse por sí misma. Y estaba muerta espiritualmente en el pecado, como aquel hombre que, herido por los ladrones, yacía casi muerto. Los ladrones son una figura del diablo, quien según, ¿se acuerda Juan 8:44? Que dice que el ladrón viene, que dice que es padre de mentira. ¿Cómo dice? Juan 8:40, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso dice Juan 8:44. Ahorita venía para acá y el Jimmy me dice, oye Toño, fíjate que hoy me tocó ver en Tlaquepaque algo muy feo. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, no, estaba una señora así como desmayada y estaban como 5 policías con ella. Dice, parece ser que le arrebataron al niño que traía en los brazos, se lo llevaron. Dice, y fíjate que más adelante en el camión, dice, donde yo iba, pasó por ahí, dice, se subió un cuate con un niño cargando y con el niño así recargado y con un chupón. Dice, pero ¿sabes qué? Yo no me animé a denunciarlo porque pues no estaba seguro que ese era el niño que le habían robado a la señora. Pero ¿sabe? Eso es de lo que estamos ahora, esto es el pan de cada día. Los robos, la violencia, bien tremendo. Y es el contexto de la vida.
Entonces dice que todos los que vinieron antes, dice que en Mateo 26, todos los que vinieron antes de mí fueron ladrones y salteadores, y cuando la multitud se acercara a él para arrestarle, les diría en Mateo 26:55, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando Jesús fueron y le dijeron, contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Como un ladrón, ¿verdad? Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. ¿Se acuerda que así fueron por Jesús? En Mateo 26:55. Y Jesús les dice, cada día me sentaba con vosotros enseñando el templo y no me prendisteis. El diablo es un ladrón y nuestro Señor fue crucificado entre dos ladrones. Qué tremendo, ¿no? Entonces dice que la parábola nos cuenta que pasó un cierto sacerdote por ahí mismo, también por el mismo camino, pero por el lado opuesto. Él representaba al ritualismo y al ceremonialismo, que no pueden salvar al ser humano. Después vino también un levita, quien igualmente pasó por el lado opuesto. Él representaba legalismo también. El ritualismo, las ceremonias y el legalismo no pueden salvar. Entonces pasó por allí un cierto samaritano. ¿A quién representaba? Él era precisamente el que pronunció la parábola. Cuando el ritualismo, el ceremonialismo, el legalismo y la religión no pudieron hacer nada para ayudar a aquel hombre, ¿quién llegó? Llegó el buen samaritano. ¿Y quién es el buen samaritano? ¿A quién tipifica este samaritano? A Cristo, a Jesús. El ladrón viene para matar, para robar y para destruir. ¿Se acuerdan los ladrones? Y luego pasó el sacerdote y pasó el levita y eran sinónimos ¿de quién? De la ley. Todos los rituales, todos. ¿Cuántos venimos de una religión de rituales? Y no pudo hacer nada por nosotros. Nada. Y sin embargo, llegó el buen samaritano, o sea, llegó a Cristo. Entonces ahí están tipificadas las tres partes. Satanás, las leyes ahí con toda su religiosidad y con todas sus normas y preceptos, porque eso es la religión. Si usted lo ve en un diccionario, lo que significa la palabra religión y significa el conjunto de normas y preceptos. Conjunto de normas y preceptos, eso es la religión. ¿Y la religión a quién puede salvar? A nadie. Pero llegó Cristo y Él es capaz de vendar a los que tienen el corazón destrozado. Él es capaz de ocuparse del pecador perdido que está medio muerto, perdido y controlado por sus maldades y pecados, porque es el único que puede ayudarle. Esta parábola tiene hoy una aplicación práctica para usted y para mí. Cualquier persona que tú puedas ayudar es tu prójimo. Mire, y le digo, lo que le platico, eso debería ser el estilo de vida de nosotros, pero lo platicamos como excepciones. Por ahí por la casa, el carro de la basura pasa los martes, los jueves y los sábados. Y bueno, pues todos, porque luego, híjole, la basura a veces pasa a las 6 de la mañana, 6:30, y cuando usted sale a dejar la basura ya pasó y dice, oye, no, ya pasó desde como a las 6:30 de la mañana. Y tú dices, híjole, entonces ya lo que hacemos la mayoría es, durante la noche sacas el bote de la basura y lo dejas ahí. Y un día, saca a mi esposa ahí el bote y lo pone en la puerta, ¿no? Y al ratito ella se asoma por la ventana de la cocina y estaba un niño de unos escasos 8 o 9 años, y estaba sacando las cosas de la basura y se la estaba comiendo. Y entonces mi esposa le gritó y le dijo, no. El niño se asustó, ¿verdad? Y entonces se quedó así, no, pero espérame, no te vayas. Y entonces le dijo, y ya mi esposa salió y le dijo, no, espérame, no saques cosas de la basura, eso te hace daño, te vas a enfermar. Y el niño decía, no, pues así como, no, pero eso no está bien.
Y le dijo a mi esposa, vamos a hacer un trato tú y yo. Todos los días que vengas en la noche, no saques nada de la basura, pero tócame y yo te voy a dar algo de comer. Todos los días que pases. El niño tenía como 8 o 10 años, más o menos. Ahorita estos jovencitos tienen como 17, 18 años. Y ya creció la hermanita y creció en todo. Todos los lunes en la noche, porque ya van un día a la semana nada más, porque se van a otras colonias, todos los lunes en la noche llegan y siguen tocando. Y sabe, a eso se dedican, a recoger basura. Y entonces, y yo veía esa actitud de mi esposa, ¿no? Y yo decía, pero yo lo veo como una excepción. No lo veo como una regla o como algo natural. O sea, que estas cosas nosotros deberíamos de hablarlas, más bien la excepción sería el no dar. Digo, hablando entre cristianos, la excepción sería no dar. Pero la regla, lo natural, es esa. O sea, dar. Si lo que yo tengo te puede ayudar, bueno. Claro, vuelvo a repetirle, no es que nos quitemos todo y lo demos, no, pues no, pero también déjenme decirle algo, también tenemos que ser bien sabios, porque dentro de los cristianos también se cuelan algunos que nada más andan buscando a ver de quién se aprovechan. Y no, tampoco eso no está mal, eso no está bien. Dice la Biblia que el que no trabaja, ¿qué? Que no coma. No, también tenemos que ser bien sabios para dar. Entonces, cualquier persona que tú puedes ayudar, esa es tu prójimo. La gente necesita a Cristo, el buen samaritano. Y se habla mucho sobre hacer llegar el evangelio a todo el mundo, pero no se invierte tanto esfuerzo en ocuparse de que las personas conozcan real y personalmente a Cristo. El mundo actual se encuentra en la condición de aquel hombre que cayó entre ladrones y necesita nuestra ayuda urgentemente. El mundo necesita a Cristo. Él me levantó a mí, le levantó a usted y a todo el que quiere. Y puede levantar a aquel que anda mal. Y esto es lo que nos enseña la parábola del buen samaritano. Jesús le estaba hablando de su propia vida, ¿no? O sea, de cómo Él vino a rescatar al pecador, Él vino a salvar, a vendar al que estaba herido. Ayer nos mandaron unas fotos fueron al reclusorio para hacerle su festejo a los internos y vi que estaban cargando ahí un montón de cosas y eso, ¿no? Y ¿sabe todo eso que se llevó allá? ¿Algunos de ustedes trajeron algo para la penal? Esto fue a principios del año, pero se juntó de manera que alcanzó para los 2 eventos y no hubo necesidad de volverle a pedir nada a la gente, porque ahí estaba todo eso. Yo hablé con las personas, oye, ¿se ocupa algo? No, lo que tenemos es suficiente para ir y sembrar. Y sabe, nosotros decimos, hay un jabón. Bueno, para una persona que está allá adentro, un jabón vale mucho. Un rastrillo, híjole. Y a veces, ¿sabe qué? No se nos mueve el corazón para aunque sea traer un rastrillo. Cuando hacemos un llamado y decimos, oiga, vamos a llevarle a los internos, a las mujeres, se ocupan toallas femeninas y eso y eso y eso. No. Muy poca la respuesta normalmente así. ¿Y sabe quién es nuestro prójimo? Aquel que necesita nuestra ayuda. Y ese lo dejo de tarea, porque viene un tiempo en el que hay mucha necesidad. Hay abundancia para unos, pero hay necesidad para otros. Hace tiempo había un grupo aquí de personas que invitaban a cenar a aquellos que vivían solos.
que sabían que vivían, que venían aquí a la iglesia y que estaban solos, que no tenían familia ni nada. Y le decían, oye, ¿dónde vas a pasar la Navidad? No, pues no sé, pues ahí donde vivo, yo creo, no sé. ¿Pero qué haces ahí? Todo eso. No, pues nada, y pues, lo mismo para mí, pues es un día normal. ¿Sabes qué? Vente, te invito a la casa a cenar. No, pero pues es familiar. No, ¿qué tiene? Vamos, te invito. ¿Y sabe qué? Los integraban a las familias. Y bueno, pues es que estamos hablando de cristianos. ¿Quién es tu prójimo? El que necesita tu ayuda. Y yo le pregunto ahora, ¿hay gente que necesita ayuda? Bueno, ahí tienen sus prójimos. ¡Ay, qué tremendo!, ¿no? ¿En cuál me quedé? No, estoy es que me moví acá a Lucas, a Juan, perdón. Lucas capítulo 10. Y bueno, vamos a continuar para terminar ese capítulo 10, lo que siguió, verso 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, yo imagino que hasta lo ha de ver así, como que lo ha de haber sido media dura, ¿cómo se llama? ¿Quién era? María, ¿no? No, Marta, que diga, Marta, ha de haber sido de esas mujeres así, bueno, me reservo. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y lo manda, fíjese qué tremendo, lo manda, dile pues que me ayude. O sea, qué tremenda, ¿no? Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta parábola de Marta y María nos habla de un principio bien importante, el principio de tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? Y vemos que la prioridad de Marta era tener ahí que no hubiera tierra, que estuviera todo en orden y todo eso. Y María no. La prioridad de María era escuchar la palabra de Dios. Pero no se vaya a los extremos, las mujeres, ¿verdad? Que no, que va a llegar el esposo y no hay comida y que, oye, no hay comida, oye, espérame. No, es que estuve escuchando las predicaciones de casa de oración. No. A veces es difícil hablar de estas cosas porque algunos se van a los extremos. Es como ahorita que le decía, ¿quién es tu prójimo? El que necesita tu ayuda. Y luego, ¿sabe qué? Por ahí nos falta un vivaracho o un aprovechado o un conchudo que va a venir a buscarte y decir, oye, pues, necesito una lana, man. Fíjate que esto y que aquello y luego tú vas a pensar, ay, híjole, pues es mi prójimo. No. A ver, yo te reto a que avientes un billete al piso para ver si logras sembrar. ¿Tú crees que si avientas un billete al piso o una moneda, va a crecer? Así es la vida de muchos que andan pidiendo y andan buscando sacar provecho de los demás. Usted le da, pero es como si estuviera aventando el dinero al pavimento, no va a sacar fruto, porque ya se convierte en un estilo de vida de la persona. No se vaya a los extremos. Y usted también, usted que tiene un corazón generoso, pues aprenda a pedirle sabiduría a Dios y a preguntarle a Dios el consejo. Señor, muéstrame. Dice la Biblia que el Espíritu da testimonio. ¿Sí o no? Bueno, que el Espíritu le dé testimonio si verdaderamente la persona lo necesita. De verdad. Porque mire, luego hay unos que no quieren desprenderse de lo que tienen, se meten en problemas de deudas
Y luego vienen y le piden a usted y le dicen, no, oye, es que mira, necesito pagar no sé qué, pero mira en tal, no sé qué, ya ve las tres mentiras, ¿no? Mañana te pago y luego no sé cuántas, pero, o sea, y vienen y le prometen que mañana le pagan. Y al rato, ¿sabe qué? Perdió su dinero y perdió la amistad con un hermano, porque hasta se esconde. Si antes se sentaba junto a usted, ahora se sienta ya en la última fila, mero arriba. No, sea sabio. Usted que tiene un corazón generoso, sea sabio para dar. Y usted que es un vivaracho, no se aproveche. No, sea sabio también y póngase a trabajar. Y bueno, y las mujeres también, no salgan con el rollo de que, ay, es que estuve toda la semana. Es que mi prioridad es escuchar la palabra de Dios y no hice nada de comer. No. A usted, varón, ¿verdad? Oye, ¿no vas a ir a trabajar? No, porque estoy escuchando una predicación. No seas baquetón, órale, mano. Órale, porque dice la Biblia que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. ¿Cómo se comporta un incrédulo? Un estilo de vida horrible. Imagínense, dice la Biblia que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. No. Dios es un Dios de orden. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos que caminar así. Entonces vemos esta parábola ahí, entonces, y sin entrar en muchos detalles, ¿verdad? Basta con decir que María había cumplido con hacer su parte. Después se fue a sentar a los pies de Jesús para escuchar sus palabras. Y Marta, su hermana, era una excelente persona, y si no hubiera sido por ella, no hubieran podido disfrutar de una deliciosa comida también, ¿verdad? Porque pues, Marta estaba preparando la comida. Sin embargo, se ocupó de su trabajo con tal intensidad que se sintió agobiada y frustrada. Y las mujeres conocen bien estas situaciones que se producen cuando llega una visita, ¿verdad? Que llega la visita y que dice, híjole, ¿qué onda, man? Échale más agua a los frijoles, ¿no? Y a ver, tráete otro kilo de tortillas y ve a la esquina a comprarte otro queso para que rinda y se meten en problemas, ¿no? Entonces las mujeres ahí de verdad, cuando llega una visita, ellas ya saben en que el tiempo disponible nunca es suficiente y nada sucede tal como estaba planeado. Surgen complicaciones imprevistas y el estado de ánimo resulta y te hace ver las cosas peor de lo que está, ¿no? Y tú estás acá como mujer, arrancándote el pelo en la cocina, ¿cómo le vas a hacer para darle a la visita? Y tu esposo está allá bien bonachón, allá, mire compadre, véngase compadre, le voy a enseñar, mire mi pantalla de 85 pulgadas, ¿no? Y tu esposa ahí en la cocina, ahí toda ahí como desesperada, ¿qué onda? Pues así estaba Marta. Sí, entonces estaba toda afanada, ¿no? Entonces, ahora, esas complicaciones imprevistas y eso, o sea, se reflejan en el estado de ánimo que muchas veces hace ver las cosas peor de lo que están. Y por todo ello, pues Marta salió de la cocina y dijo algo que en condiciones normales nunca hubiera dicho, ¿no? Y el Señor fue bondadoso con ella y le dijo, María ha escogido la buena parte. Y créamelo, probablemente a lo mejor usted se siente frustrado, confundido, acorralado en un rincón de la vida en el que no sabes hacia dónde dirigirte. En este caso o ante cualquier situación parecida, lo mejor es que te sientes, así como María, a los pies de Jesús para escucharle hablar y no tomar ninguna decisión. Hoy me habló, no sé si esté aquí. No lo identifico físicamente, no sé si esté aquí, pero no voy a decir nombre, creo que ni me dio el nombre. En la mañana llamó para pedir un consejo y me llamó y yo lo escuché desesperado y él me dijo, pastor, necesito un consejo, me siento muy estresado, muy agobiado en mi trabajo y quiero renunciar. Dice, me siento de verdad así, ya son muchos años, ya es mucho. Le dijo, a ver, pero ¿qué es lo que te estresa? ¿Qué es lo que te agobia? ¿Tu jefe, tu trabajo? No, pues es todo en conjunto, ya estoy estresado, estoy agobiado, ya lo que quiero es aventar y ya irme. Y le dije, mira,
Y yo le hablaba de esto. Tu prioridad número 1, antes de renunciar, es buscar la ayuda de Dios. Dice, es que yo no sé cómo escucharla, no sé cómo escuchar, o no sé si Dios ya me ha hablado y me ha confirmado que me salga o que me quede en el trabajo. Y yo le decía, mira, con esta certeza, así como que me estás oyendo, con esta certeza, Dios te va a hablar en estos días. Y yo voy a orar por ti y yo le voy a pedir a Dios que Dios te hable y te confirme lo que tú tienes que hacer. Pero no tomes una decisión sin antes haber consultado a Dios, haber escuchado la voz de Dios que te diga, renuncia o quédate, estoy tratando contigo, con tu carácter. Pero no hagas nada fuera de la voluntad de Dios. Y sabe, y eso es lo que es lo que la parábola nos enseña, las prioridades. Marta estaba afanada, o sea, estaba desesperada en la cocina y haciendo todo ese tipo de rollos, pero ¿sabe qué? Y Jesús la escucha y le dice, María ha escogido la mejor parte. Si tú te sientes angustiado, frustrado, afligido, estresado, de alguna manera, ve y siéntate a los pies de Jesús y escucha su voz. Escucha su voz. Y esto te va a traer paz. Esto te va a traer paz. Y vas a ver las cosas de una manera diferente. Probablemente, fíjate bien, probablemente la situación no cambie, pero tu forma de ver las cosas cambió. Y cuando tú ves las cosas de diferente forma, todo cambió. Aunque las cosas sigan estando igual o peor, pero necesitamos ir a los pies de Jesús y escuchar su voz. Y yo le recordé la promesa de Dios de Jeremías 33:3. Le dije, recuérdate, esta es una promesa, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y le dije, ¿sabes qué? Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Clama y Dios te va a mostrar. Y ya me puse a orar por él y terminamos, colgamos, pero yo no dudo, ¿no? Los tiempos traen a la gente muy estresada. Bien, entra este tiempo de diciembre y algunos matrimonios se estresan mucho porque no tienen que darle a sus hijos y que el regalito y que la cena y todo eso. Espérame, ¿cuántos no crecimos en un hogar que probablemente no tuvimos este tipo de cosas en Navidad? ¿Y sabes qué? No nos traumó. Al contrario, nos hizo valorar las cosas cuando las teníamos. Entonces, no te estreses ni te afanes. Mejor busca. Entonces, abra su palabra, abra su Biblia, fíjate en lo que Dios tiene que decirte y esto te va a resultar de mucha ayuda. Esto te va a animar a tomar una buena decisión, de verdad, y esto te va a ayudar a descansar en Él, porque de verdad el único que puede dar paz a nuestra vida es Él. Hermanos, que Dios les bendiga. Aquí nos quedamos.